Bien, buenos días. Mi nombre es Carolyn Reynoso y yo les voy a estar hablando sobre algunos capítulos del libro ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Yo les voy a estar hablando acerca de los capítulos 9, 10, 11 y 12, los cuales son control del estrés, ejercicio, meditación y tener más control, más capacidad de previsión en nuestras vidas. Comenzamos con el control de estrés. Estudios generan respuestas para enfrentarse con éxito al estrés que son sencillas, pero que dictan mucho de serlo a llevarlo a la práctica en la vida cotidiana. Estos estudios hacen hincapié en la importancia de manipular los sentimientos de control, la capacidad de predecir, las salidas para las frustraciones, las relaciones sociales y la percepción de las cosas que se manejan o las cosas que empeoran. Pero en efecto, estos estudios sobre los residentes de ancianos y sobre el dolor son aminosos despachos del frente de la guerra del control del estrés. La importancia de hallar de formas de lograr al menos ciertos grados de control en situaciones difíciles, de considerar las situaciones desagradables como hechos aislados en vez de permanentes e invasores y de hallar salidas adecuadas para las frustraciones y formas de apoyo social y de consuelo en los momentos difíciles. Es fundamental no llegar a la conclusión de que para enfrentarse a la acción de los agentes estresantes psicológicos y minimizarla, la solución siempre consiste, como ya dijimos, en más control, la capacidad de predecir, más salidas para las frustraciones y las relaciones sociales. Estos principios de manejo de estrés solo funcionan en ciertas personas y solo para determinados tipos de personas con cierta clase de problemas. Un estudio que fue efectuado en una residencia, en aquel estudio, los residentes recibían la visita de algunos estudiantes una vez a la semana, ya fuese sin previo aviso o con aviso, en un momento elegido por el estudiante. Como se dijo, la sociabilidad tuvo un efecto positivo sobre todos, pero sobre las personas de los dos últimos grupos que tenían más capacidad de previsión y de control fue incluso mucho mejor. Pero resulta que al final del estudio, en la celebración, cuando todo el mundo encantado por los resultados claros y positivos, los informes para publicar, las conferencias para dar, etcétera, los estudiantes que participaban en la investigación visitan a los ancianos de la residencia por última vez y les dicen, ¿sabes qué? El estudio ya se acabó. Quiere decir que, bueno, no volveré, pero ha sido fantástico conocerle. ¿Qué sucede con esto? Volvieron los niveles previos al experimento, quienes habían notado una mejora en su funcionamiento, salud y estado de ánimo. No, no fue así. Sus niveles disminuyeron aún más y acabaron peor que antes del estudio. Es cierto que la esperanza, por irracional que sea, nos sostiene en momentos más duros, pero nada puede hacer que nos desmoronemos con mayor eficacia que darnos esperanza y luego arrebatárnoslas. Hallar la forma de lograr al menos cierto grado de control en situaciones difíciles es una herramienta importante para controlar o mantener el estrés. Y la solución que podemos encontrar a esta respuesta, a esta pregunta incógnita, como ya lo dijimos al principio es más control, más salida para las frustraciones, más relaciones sociales, más capacidad de predecir. Pero no se queda aquí el manejo del control. Existen algunos enfoques específicos, el cual yo les voy a hablar a continuación para nosotros poder manejar el estrés.
vamos a hablar de cómo funciona y cuándo podemos realizarlo. Y iniciamos con el ejercicio. Es la manera de reducir el estrés en la que se basa más a menudo y que tiene la profunda esperanza de ponerla en primer lugar, ya que con esta se podrá vivir una vida prolongada y saludable. El ejercicio es fantástico para contrarrestar el estrés por diversas razones. Número 1. Disminuye nuestro riesgo de padecer varias enfermedades, como podemos ver en la pantalla, en el primer cuadro. Enfermedades como metabólicas y cardiovasculares. Y también disminuye la probabilidad de que el estrés agrave dichas enfermedades si ya las tiene. Segundo, el ejercicio generalmente nos hace sentir bien. Existe una idea equivocada al respecto, que la mayoría de las personas que hacen mucho ejercicio, sobre todo los atletas de competición, poseen de entrada una personalidad extrovertida y optimista. Pero podemos ver que a pesar de esto, el ejercicio físico en estos atletas mejora el estado de ánimo. Y esto tiene que ver probablemente con que tenga relación con el hecho de que el ejercicio provoca la secreción de la beta endorfina. Y por último, existe cierta evidencia de que el ejercicio contribuye a crear una respuesta de estrés menor frente a varios agentes estresantes psicológicos. Dentro de este consejo, o podemos decir, pudiéramos decir apartado, para poder contrarrestar o controlar el estrés, tenemos algunos elementos, los cuales son: el ejercicio refuerza el ánimo y bloquea la respuesta de estrés. El ejercicio solo reduce el estrés si es algo que queremos realmente. También el ejercicio aeróbico es mucho mejor que el anaeróbico. Siguiente, el ejercicio debe realizarse de forma periódica y con un tiempo determinado. Y en el ejercicio no debe hacerse en exceso. Si podemos recordar en el capítulo 7, cuando mi compañera le hablaba, demasiado puede ser tan malo como demasiado poco. Continuamos y seguimos con la meditación. Cuando se hace de forma habitual la meditación y sostenida, la meditación parece ser bastante buena para nuestra salud al disminuir los niveles de glucocorticoides y el tono del sistema nervioso simpático. Ahora bien, hay algunas advertencias. Primero, los estudios son concluyentes respecto a los beneficios psicológicos que reporta la meditación mientras ésta se realiza. No está tan claro que esos buenos efectos persistan durante mucho tiempo después. Segundo, cuando los buenos efectos de la meditación persisten, podría deberse a una tendencia del sujeto. La meditación es uno de los kits que podemos utilizar para nosotros controlar el estrés. Continuamos. Tener más control, más capacidad de previsión en nuestras vidas, tal vez. Disponer de antemano de más información sobre agentes estresantes inminentemente puede reducir el estrés en buena medida, pero no siempre. Ojo, pero no siempre. Nos sirve de mucho obtener información predictiva sobre acontecimientos comunes o muy raros. Tampoco sirve, o podríamos decir que no sirve de gran cosa obtener información predictiva segundos antes de algo que vaya a suceder malo o mucho antes del suceso, porque estas situaciones predictivas
puede empeorar las cosas. Un ejemplo es cuando esta información es escasa. Esto aumenta el estrés en el individuo. Un exceso de información puede asimismo ser estresante. Ojo, cuando la información es escasa, puede provocar la sensación de estrés, tanto como cuando la información es también abundante. Manipular la sensación del control es probablemente la mayor variable de doble filo del estrés psicológico. Como dijimos, un exceso de sensación de control puede ser paralizante, tanto si la sensación es aceptada como no. Como por ejemplo, tenemos un ejemplo en este caso. Eh, podemos recordar lo dicho por mi compañera en el capítulo 8 sobre el tenue vínculo que existe entre el estrés y el cáncer. Es claramente un engaño hacer que los pacientes de cáncer o sus familias crean, malinterpretando el poder de los escasos estudios positivos efectuados en este campo, que hay más probabilidad de controlar las causas y el curso de los cánceres del que en realidad existe. Hacer eso es sencillamente decirle a las víctimas del cáncer y a sus familias que la enfermedad es culpa suya, lo que aparte de ser falso, tampoco esto ayuda a reducir el estrés en una situación que ya de por sí es estresante. De modo que el control no siempre es positivo desde el punto de vista psicológico. Tampoco es un buen principio de control efectivo del estrés el que se limita a aumentar la capacidad de control que uno persiste en su propia vida. Ya para terminar, podemos decir que el ámbito del manejo del estrés, en su mayor parte, trata de técnicas para ayudarnos a afrontar desafíos que no son ni mucho menos desastrosos. En esa esfera es bastante eficaz, pero desde luego no servirá para generar un culto a la subjetividad en el cual dichas técnicas se ofrezcan alegremente como una solución. Muchas gracias.